Entonces, les decía que dos cosas. La primera, pues agradecer a Dios por este momento, por encontrarnos, reconocer en ustedes ese compromiso con su proceso de formación a partir de la coyuntura que estamos viviendo, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y lo segundo, recordarles que es muy importante que ingresen a la plataforma y miren cómo está diseñado el curso, ¿sí? En la primera parte está la bienvenida y un poco lo que vamos a abordar. En la segunda, la bibliografía. Les he conseguido unos textos muy buenos que yo sé que pueden descargar, organizar en su biblioteca y seguir profundizando en el tema. Y la tercera está en el proceso de evaluación de aprendizaje, ¿sí? Vamos a tener un foro doble o un foro en dos momentos, que ahí está la premisa, pues, cómo está organizado, y un ejercicio final que consiste en hacer una liturgia de la palabra de uno de los relatos de la pasión con ocasión de la situación que estamos enfrentando ahora, ¿sí? Recuerden que ahora lo que se ha convertido en fundamental para nosotros, hacía ya 1000 misas por internet o rosarios, es la palabra. Estamos en el tiempo de la palabra, decía el padre Fidel Oñoro hace poco en una de sus intervenciones. Entonces la palabra también es sacramento, ¿no? No se olviden de eso. La palabra es sacramento y los bautizados cuando nos reunimos en comunidad en nombre del Señor Jesús, nos volvemos sacramento también. Entonces estamos ante dos sacramentos que en este momento son vitales para nosotros para mantener animada nuestra experiencia de fe, ¿sí? Entonces yo hablo de una sacramentalidad, cuando la palabra se abre en medio de la comunidad, es decir, nuestra familia, que es el grupo de bautizados en nombre de Jesús, ahí estamos ya en una experiencia de sacramentalidad. No solamente la Eucaristía es sacramento, ni solo el bautismo, ni los demás los otros sacramentos. La palabra y la comunidad también son sacramento, y pues en el contexto de la iglesia doméstica es vital el asunto de la liturgia de la palabra. Entonces yo los quiero invitar para que como ejercicio final del curso ustedes puedan diseñar una liturgia de la palabra, pero la vamos a hacer pensada para tres grupos, para niños, jóvenes y adultos. Ya ustedes escogen hacia dónde quieren dirigir esa liturgia. A mí me gustaría trabajarla con niños o quiero trabajarla con jóvenes, bueno, pero deben escoger uno de los relatos de pasión y seguir una ruta que yo les estoy proponiendo allí para esa liturgia. Esa la pueden hacer entre dos personas, no tiene que ser individual, pueden ser dos personas, se pueden unir, e incluso es probable que hasta tres, si alguno me dice, vea, es que somos tres que trabajamos en esta misma temática y estamos pensando en los jóvenes o en los niños y nos gustaría hacer algo bien interesante. Y aprovecho para decirles que el 7 de mayo hasta el 29 de mayo, el profesor Alejandro Laya y mi persona vamos a realizar un curso que se llama Relatos de Pascua y Pentecostés. Pero ustedes son doblemente afortunados porque ahorita van a ver Relatos de Pasión, termina Relatos de Pasión y están invitados a ver ese curso. Ese curso es un curso libre, abierto, tiene capacidad para 300 personas, hace parte un poco de nuestro aporte y de nuestra proyección social a la situación que estamos viviendo hoy, y lo que decía, la gente está utilizando muchos recursos para acercarse a la palabra y mantener ese contacto con Dios y con la comunidad. Pues si alguno quiere, yo les enviaré la invitación. Este ya es libre, no tiene nota, nada de eso, no hay que pagar nada, es completamente gratuito. Pueden invitar a todas las personas que quieran y arrancamos el jueves 6 de mayo, jueves 7 de mayo, y las sesiones van a ser de hora y media, de 7 de la noche a 8 y media de la noche. Se llama Relatos de Pascua y Pentecostés. Vamos a ir haciendo una lectura bíblico-teológica sobre los 7 domingos de Pascua y llegaremos el viernes 29 a la gran celebración de Pentecostés, que será al día siguiente, 30 de mayo, sábado. Entonces ahí tienen esa doble invitación. ¿Qué días son? ¿Es todos los días? Jueves y viernes nomás, los jueves y viernes de mayo, ¿bien? Empezando el 7. Bueno, entonces sin más preámbulo, arranquemos. Relatos de pasión, una aproximación histórica y teológica a la muerte de Jesús, es lo que dice nuestra primera diapositiva. Bien, ¿qué queremos hacer en este curso entonces durante estas 2 semanas que vamos a estar conectados a través de la virtualidad, en lo sincrónico y en lo asincrónico? ¿Sí? Lo asincrónico lo desarrollaremos a través de la plataforma, especialmente a través del el foro que tiene dos momentos.
Esta segunda diapositiva es vital para lo que queremos abordar dentro del curso, ¿sí? Y creo que aquí parte un poco como el objetivo que nosotros vamos a buscar a lo largo de estas 2 semanas. Yo creo que todos, de una u otra manera, hemos tenido un acercamiento o incluso tenemos hasta un conocimiento de los relatos de pasión, ¿sí? Los relatos de pasión son aquellos últimos capítulos que los 4 evangelios canónicos describen los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, desde el momento de su prendimiento, la pasión, la muerte y la sepultura. E incluso también en algunos momentos podríamos introducir allí los relatos de resurrección. Lo que pasa es que los relatos de resurrección son más de orden catequético, tienen una finalidad de catequesis. En cambio, los relatos de pasión tienen una finalidad un poco más soteriológica, es decir, plantear el asunto de la salvación en el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, digamos que hay un poco diferente, pero uno puede unir relatos de pasión con relatos de resurrección. De hecho, los evangelios que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, empezaron por ahí. Los evangelios empezaron a escribir no desde desde el nacimiento de Jesús o desde su encarnación, sino desde la muerte. Lo primero que hicieron las comunidades cristianas, en lo que se denomina la fuente Q, arrancó por ahí, recogiendo los relatos de pasión, es decir, los sucesos que la comunidad conservó en la memoria a partir de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Y después de los relatos vinieron la vida pública y algunos evangelios quisieron ir un poco más allá, como el caso de Mateo y de Lucas, y construyeron relatos de infancia. Así fue como se construyeron los evangelios, teniendo en cuenta pues el asunto de la memoria, que era lo fundamental en las primeras comunidades cristianas. Entonces nosotros hoy podemos decir que tenemos 4 evangelios canónicos y alrededor de 28 apócrifos, gracias a los relatos de pasión. Fue por los relatos de pasión donde empezó la elaboración de lo que hoy conocemos como los evangelios canónicos. En ese orden de ideas, en torno a la pasión, pues hay muchas cosas que se pueden decir. De hecho, hay lecturas históricas, hay lecturas filosóficas. Hay un texto que les compartí en la plataforma de una lectura incluso jurídica en torno al caso de Jesús. Hay un abogado español que tiene un muy buen texto que está allí, que les compartí, y él hace un análisis filosófico, jurídico y al final teológico de el caso de Jesús, lo titula. También bibliografía que les he compartido de François Boubon, de Legacy. Ellos abordan el asunto de la muerte de Jesús, primero desde lo histórico para poder llegar luego a lo teológico, que es un poco lo que queremos hacer así. ¿Por qué queremos hacer esto desde esta perspectiva? Porque la primera diapositiva dice que una lectura histórica y teológica. Porque primero hay que ubicarnos en el acontecimiento histórico para luego poder hacer teología. Porque ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? ¿Qué ha pasado? De la pasión hemos hecho una lectura teológica que luego asumimos como histórica. Pues, si por ejemplo alguno de ustedes tiene la posibilidad este año o el otro, o en no sé cuánto tiempo, pero espero que tengan la posibilidad de ir a Jerusalén y hacer el curso que se ofrece allá de arqueología e historia de Israel, se van a dar cuenta que muchas de las estaciones lo que nosotros celebramos o conmemoramos en las estaciones del Vía Crucis son elaboraciones teológicas, no son sucesos históricos. Por ejemplo, hay una estación del Vía Crucis que nosotros la llamamos Jesús se encuentra con la Verónica. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerdan qué hace la Verónica? Lo del el lienzo enjuga el rostro de Jesús. Exacto. Entonces la señora Verónica, que de hecho la tradición la llama Santa Verónica, enjuga el rostro de Cristo, o bueno, quiere limpiarlo. Y el rostro queda en el lienzo, ¿cierto? Exacto, y el rostro queda impregnado. Entonces, miren, esa estación o ese suceso que describen los evangelios, que de hecho están los evangelios, es una elaboración teológica. Pero cuando usted va a Israel, le van a explicar que la Verónica no existió,
y que la acción de enjugar el rostro no significa que una mujer, que era prohibido que alguien tocara a un reo, ¿sí? Que estaba condenado a muerte, y menos en previo a la Pascua, que era al día siguiente, se haya acercado, haya hecho todo este gesto. Los soldados romanos no se lo hubiesen permitido, y ningún judío que respetara las normas del Shabbat o del Pesá hubiera hecho una acción de esas. Lo que intenta el Evangelio con esto es decirnos que, tenemos que entender el origen de la palabra Verónica. En el contexto judío, la palabra Verónica significa piedad o una persona piadosa, ¿sí? A lo que nos invita el Evangelio con esa escena, ¿sí? Que no es propiamente histórica, sino teológica, es a leer la pasión en una actitud de piedad. Entonces, miren lo importante, y nosotros hemos hecho todo lo contrario. De hecho, en nuestras procesiones, y no digo que esto esté mal, ¿no? No voy a decir que eso está mal y voy a condenar y quememos las Verónicas que tenemos, la estación de la Verónica que tenemos en nuestro Vía Crucis, no. Es una manera como hemos entendido la palabra y como y la lectura piadosa que hemos hecho del asunto, y creo que en parte estamos bien y en otra tenemos que ajustar, solo con este ejemplo que estoy poniendo. No se trata de ya no volver a sacar el paso de la Verónica. De pronto alguna de sus familias hasta se lo han asignado en algún momento del Vía Crucis en Semana Santa. Y ustedes con mucha reverencia y devoción han organizado y han puesto bien bonita la estación. E incluso algunos hasta hemos cargado la Verónica como cargueros. Pero en realidad lo que el Evangelio nos está invitando es en esa figura o en ese personaje teológico a leer la pasión en una actitud de piedad. Y no significa eso que la Verónica o que se haya dado un encuentro histórico entre Jesús y una mujer con ese nombre. Entonces miren, solo un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos cogido la lectura teológica, Rodrigo, hemos cogido el Evangelio, que es la lectura teológica, y la hemos asumido como histórica. Es decir, luego decimos, no, es que esto sí es cierto porque esto sí se dio en la historia porque está en el Evangelio. Entonces, lo que queremos es eso, o lo que pretendo con el curso, que no asumamos que lo teológico es histórico, ¿sí? Porque en realidad lo primero no asegura lo segundo. Y ahí entonces que sea necesario hacer primero una lectura histórica de la pasión y luego una lectura teológica, con el propósito de edificar la fe de nuestras comunidades y diría que también la nuestra, ¿no? Entonces, lo que les propongo es un ejercicio a la inversa. Primero vamos a la historia y después que la conozcamos y la analicemos y tengamos elementos, ahora sí hagamos entonces una lectura teológica. Rodrigo. Sí, profe, mire, es para lo siguiente, es que en cuanto a la Verónica, yo tengo entendido como otra interpretación. Primero, esa narración viene no de los evangelios, sino de la tradición, que no se encuentra en los evangelios. Y segundo, se llama Verónica, o bueno, se le dice Verónica no porque su nombre sea como tal Verónica, sino que viene de la expresión Veron Icon, o sea, que cuando ella enjugó el rostro de Jesús quedó la verdadera imagen plasmada con su sangre, y eso viene, creo que es del griego, efectivamente, o el latín, no sé. Creo que y significa Veron Icon, o sea, verdadera imagen, la verdadera imagen de Jesús, por eso se le llama la Verónica, pero el nombre como tal no se conoce de ella. Claro, y lo que pasa es que en nuestra práctica de fe nosotros lo hemos asumido de esa manera, ¿sí? Es decir, ya para nosotros se llama Verónica, pero en realidad eso es lo que tú acabas de decir, Rodrigo, es el ver el icono. ¿Y qué es lo que entonces, qué es lo que pretende el evangelista? Que cuando veamos el icono, ¿sí? Es decir, la cruz, cuando veamos el rostro, la cruz, que en ella está el rostro de Cristo también, nosotros, ¿sí? Nos conmovamos, ¿sí? Experimentemos la piedad, que eso es lo que se quiere. Y en este caso, pues la piedad con el que sufre, la piedad con el que está necesitado. De hecho, yo diría que estos son tiempos para ver el icono, ¿sí? Para ser piadosos o generosos o misericordiosos, porque recuerden que ser piadoso también es
sinónimo de ser misericordioso, de ser bondadoso, de ser generoso, etcétera, que nosotros podemos asumir con otra persona, ¿sí? Pero no, está bien, gracias por esa precisión, porque efectivamente es eso, Verónica es verelico, ¿sí? Y en este caso es importante, ¿qué nos debe suscitar entonces a nosotros cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos frente a Cristo en medio o en la cruz, o camino a la cruz o ya en el escenario de la cruz? Bien, como lectura teológica entonces, la pasión de Jesús tiene dos finalidades, ¿sí? Vámonos a lo teológico. ¿Cuáles son las dos finalidades que tiene la pasión de Jesús en los evangelios? La primera es cristológica, sin duda alguna, ¿sí? Aquí lo que nos interesa, más allá de los detalles, es la persona de Cristo. Entonces, lo cristológico y lo eclesial por un lado, porque recuerden que en la pasión es donde la tradición siempre ha visto el nacimiento de la iglesia. Si bien hay dos sucesos muy importantes para lo que es el nacimiento de la iglesia, uno es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia. En realidad ya ahí es un anuncio, ¿sí? Cuando se dé la iglesia, usted va a ser el encargado o el líder, pero en la cruz es donde realmente nace la iglesia. Y recuerden que nace cuando del costado de Cristo sale agua en vez de sangre, que es lo que nosotros hemos asumido desde el Evangelio de Marcos como el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué el nacimiento de la iglesia? ¿Quién me puede decir? En ese pasaje y propiamente en la pasión. ¿Se fueron o me dejaron solo? Vamos. Aquí estamos, profe. Sí, no, ¿Por qué me puedes decir que es en la pasión donde nace la iglesia? Especialmente en el Evangelio de Marcos, en el ejemplo que ponía en el pasaje. pues esa pregunta está bien compleja. No, me imagino que es porque en ese momento Jesús derrama su sangre por nosotros y comienza la redención para que seamos justificados y comenzar pues ya la obra de Jesucristo como tal, pero pues, realmente es una, digamos, un pensamiento, no es algo definitivo. Bueno, como le decían a uno cuando estaba pequeño, caliente, está caliente, Rodrigo, está caliente. No lo ha descubierto, no lo hemos llegado al punto final, pero va bien. Sacrificio. ¿Cómo? Él es el cordero, él se sacrifica. ¿Quién está hablando, por favor? No, Eulalia, un poquito más duro. Él es el cordero, él es el que hace el sacrificio. Bueno, muy bien, vas en la línea de Rodrigo, caliente, está caliente. Cristo es el cordero degollado que muere en la cruz. Mire, muy sencillo, y era un poco lo que les decía ahorita, ¿no? En este tiempo en el que estamos. ¿Por qué nosotros Pasión, vemos el muerte y nacimiento? resurrección, padre. Rey. Hombre, hijo. Sí, Carlitos. porque ahí podemos ver y palpablemente lo que estamos viendo ahora. O sea, vivimos pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el trío pascual. Muy bien, usted también está en la línea de los dos compañeros, están ahí cerquita, no, y lo que están diciendo es correcto, ¿sí? Sino, ¿cuál es el punto central? ¿Sí? Entonces, es que, ¿por qué nosotros vemos el nacimiento de la iglesia en la pasión y por qué entonces la pasión se vuelve tan importante para nosotros? No solo es cristológica, sino eclesial. Entonces, ustedes están en la primera, que es la cristológica. En la eclesial, ¿por qué? Porque nosotros vemos el nacimiento de la iglesia en la pasión, cuando del costado de Cristo sale agua y no sangre. Y cuando le cae el agua al soldado romano, vemos un bautismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos convierte a nosotros en parte de la iglesia y qué es lo que hace que, o más bien, nosotros por el bautismo nos volvemos hijos de Dios? Eso es claro para todos. Pero cuando se reúnen los bautizados, ¿qué conforman o qué crean? La iglesia. La iglesia, Exactamente. Entonces, en la pasión nace la iglesia, porque allí es donde nacen los bautizados. Por eso nosotros, históricamente, los bautizos, antes de que se hicieran en cualquier momento, los bautizos solo eran en la Pascua de Resurrección, ¿sí? Además, profe, que nosotros recibimos el Espíritu Santo con el bautizo. Exactamente.
Entonces nosotros, por eso los bautizos se hacían solo en la vigilia pascual. De hecho, los catecúmenos, si alguno conoce este movimiento, ellos solo realizan bautizos en la vigilia pascual, porque es donde nace la iglesia. De la cruz emerge el agua de la vida nueva, y esos que pasan por el agua juntos conforman la iglesia. Entonces, la primera lectura teológica de la pasión es cristológica y eclesial. Y la segunda, que también tenemos que reconocerla, es apologética. ¿Sí? En la pasión, miren lo curioso, en la pasión de Cristo no solo queda plasmado que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, que como un cordero llevado al matadero se sacrifica para reconciliarnos con Dios. Y también queda claro entonces que en la pasión nace la iglesia, pero también la pasión tiene una finalidad apologética, es decir, tiene un discurso que va en contra de los judíos. Dice, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son los culpables de la muerte de Jesús según la pasión? Los judíos. ¿Y quiénes fueron realmente los que lo mataron? Los del Sanedrín. Bueno, nosotros... La clase dirigente política y religiosa de la época. O sea, el Sanedrín, que en realidad no fue un juicio, ¿no? Fue un juicio ilegal lo que hicieron con Jesús, ¿no? Pues lo mataron los romanos, pero por orden o por presión. Por eso, porque necesitaba mantener el sistema político y económico de Israel. En boca también del sumo sacerdote aparece, ¿no? Lo pone el evangelista, ¿no? Es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que el pueblo perezca. Es también una cuestión política lo que se está haciendo ahí con Jesús también, ¿no? Claro, entonces miren, ahí ustedes me acaban de demostrar que la lectura teológica de la pasión tiene también una finalidad apologética, es decir, ir en contra de los judíos. Para los evangelistas, especialmente para Juan, ¿sí? Especialmente para Juan, que es muy duro con los judíos, los únicos culpables de la muerte de Jesús son los judíos. Los romanos son unos santos ángeles custodios que de manera obediente siguieron las instrucciones de sus esclavos. Miren lo curioso aquí, ¿sí? ¿Quiénes son los que dominan Israel? ¿Quiénes son los que controlan todo el territorio? Los romanos, ¿sí? Y entonces llama la atención que los romanos sean tan obedientes y le hagan caso a los judíos en lo que le están diciendo. Entonces, eso es lo que llama lectura apologética, ¿sí? En la pasión queda claro que a partir de ese momento hay una división entre judíos y cristianos porque los judíos fueron los que mataron a Jesús. De hecho, recuerden que una de las premisas del nazismo en su momento era acabar con los judíos porque ellos habían matado a Jesús. Eso fue también una cosa bien compleja de la historia. También los judíos fueron muy sagaces porque convencieron a Poncio Pilatos porque él no lo quería matar. Él decía, pues yo no le encuentro nada de malo a este señor aquí. Pero eso, Armando, usted está haciendo una ley. O la palabra de ellos, los mismos judíos del Sanedrín, manejan y manipulan a Poncio Pilatos. Inclusive la mujer de Poncio Pilatos dice, no, pero ¿cómo lo vas a matar a este señor? Si yo no le veo nada de malo. Pero bueno, la palabra tiene mucho poder, sin necesidad de utilizar cañones ni totalmente de acuerdo. Entonces, usted está haciendo una lectura teológica, muy bien, usted está muy bien frente a la lectura. Y se ubica en el asunto apologético. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, miren, ¿qué posibilidades habría de reconciliación entre judíos y cristianos si nosotros históricamente les vamos a seguir achacando que son los únicos culpables de la muerte de Jesús? Va a ser muy difícil un acercamiento ecuménico seguramente o interreligioso en esa perspectiva. Pero bien, vamos por ahí. Y un poco de esto que abordemos hoy, seguramente ustedes lo van a exponer en el foro en la primera parte. Entonces, bien, algunos acontecimientos descritos en los relatos de pasión que están en los evangelios se ubicaron para buscar la conexión entre la pasión de Jesús y lo descrito en las escrituras, sobre todo en los relatos del siervo de Yahvé de Isaías, ¿sí? Miren una cosa interesante. Como les dije al principio, los relatos de pasión, ¿sí?, son una construcción posterior a la muerte de Jesús. Y por ahí fue donde empezó la elaboración de lo que hoy conocemos como los evangelios. El gran desafío que tuvieron las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, fue conectar lo que pasó con Jesús, ¿sí?, es decir, la muerte en cruz, con las profecías del Antiguo Testamento.
dígame en qué parte del Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a morir, ¿sí?, en la cruz y de la manera como hemos sabido que murió. Debe estar en Isaías, yo creo, profe. Pero la cruz, la muerte en cruz. Isaías 53 y lo de la muerte en cruz creo que estaba en Deuteronomio, que dice, maldito aquel que muere en un madero. Pero pues así, Bueno, como tal, muy, que diga que el Mesías iba a morir en la cruz, no hay un texto. exacto, muy hay bien, una prefiguración, pero hay una prefiguración que se maneja a nivel de la escritura, que es el texto del Éxodo, ¿no? De las serpientes. Y eso lo maneja muy bien la exégesis católica, ¿no? Ya el de la serpiente que es levantada en el desierto y que Juan lo utiliza en el capítulo 3 y lo insiste en todo su evangelio, ¿no? Ya, muy... ese simbolismo, digamos que esa parte del simbolismo, ¿no? Lo que era signo de maldición, lo que era signo maldito, Dios lo transforma en un signo de salvación. Eso se convierte, digamos, la lectura teológica que se hace de ese hecho, del Éxodo, que va en relación con la Pascua judía, que también Jesús está en la Pascua, ¿no? Entonces, al ser levantado en la cruz, también es un signo. Recuerden que la cruz, para el judío en ese momento, en el contexto del siglo I, es maldición. Murió desnudo. Nosotros ponemos un crucifijo con una telita ahí, pero Cristo murió desnudo. Cristo, y era la mayor vergüenza y el mayor delito, murió al lado de dos ladrones. O sea, la cuestión histórica, la cuestión teológica ahí se unen, y lo que están haciendo los evangelistas es mostrar no solo lo histórico, sino lo que ellos, por eso lo primero que se escribió de todos los evangelios, y en eso concuerda la iglesia y todos los exégetas, tanto católicos y protestantes, es que lo primero que se escribió de todos los 4 evangelios fueron los relatos de pasión. Bien, Juan Carlos. Eulalia. Sí, Eulalia. Una lanza atravesará su corazón. Él era un bebé, creo que yo soy malísima para las citas bíblicas, tengo que aprender la tarea. Ajá. Pero creo que en la presentación, cuando él era un niño, cuando era un bebé, a María le dice, no sé quién, una lanza atravesará su corazón. O sea, que a Jesús le esperaba algo que no era muy bueno, ¿no? Bueno, profe, una última intervención. Lo dice Esa María, bueno, miren, no, yo estoy muy complacido. Un momento, yo estoy muy complacido porque ustedes tienen muy claro, han hecho una lectura teológica permanente de la pasión, y eso me interesa porque eso es lo que vamos a abordar aquí. Miren, frente a lo que decía Rodrigo, Armando, Juan Carlos y Eulalia, ¿sí? Miren, no hay ningún texto, de hecho ningún texto podía decir que el Mesías iba a morir, porque en la tradición judía el Mesías nunca se contempló que muriera. Profe, pero sí hay una composición teológica, se la tengo. ¿Cuál? Porque con el relato de Adán y Eva se perdió la estadía pues en el jardín por un árbol, y por ese mismo árbol hubo una redención. Claro, no, y está bien, vos aportás más a lo que estamos diciendo, ¿sí? Está planteando, ustedes están haciendo interpretaciones teológicas del hecho Jesús de Nazaret con textos del Antiguo Testamento. De hecho, es lo que hemos solido, es lo que solemos hacer en la construcción de cómo entender el asunto de la muerte de Jesús en el contexto de la salvación y conectado con las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, miren, de hecho, eso mismo que estamos haciendo aquí, yo me lo imagino hace 2000 años cuando estaban haciendo los evangelios las comunidades, las mismas discusiones, ¿sí? ¿Cómo conectamos esto, sí? Y hay una cosa bien interesante, y que es lo que yo estoy diciendo en ese cuadrito que está ahí. O sea, el gran desafío de las primeras comunidades fue conectar la muerte de Jesús con lo que había en las escrituras. De hecho, lo que leemos en Semana Santa, la mayoría son los relatos del siervo de Yahvé, que ahorita los mencionaba Rodrigo, desde el capítulo 52 al 53. Nosotros leemos los relatos del siervo de Yahvé mirando la pasión de Cristo. Pero en la práctica, ningún relato pudo haber anunciado la muerte del Mesías, porque sencillamente para los judíos el Mesías no iba a morir, y mucho menos de esa manera, porque el Mesías era
salvador, era un liberador que vendría a renovar política, social y religiosamente a Israel. Y por ende nunca se contempló su muerte. Cuando ven a Jesús muerto en la cruz, en el basurero, porque recuerden que el Calvario era el basurero de la ciudad, ¿sí?, donde estaban las aves de rapiña y los perros salvajes que se comían los cuerpos de los crucificados. Cuando lo ven allí, todo el mundo pierde las expectativas ya. Y dicen, no, pues, ¿qué Mesías va a ser este que se deja morir de esta manera? Pues el gran desafío de las comunidades va a ser conectar la muerte de Jesús con la promesa en las Escrituras. De hecho, cuando Pablo dice, y murió y resucitó al tercer día según las Escrituras, usted se va a las Escrituras y usted no encuentra ninguna, si no encuentra que iba a morir, mucho menos va a encontrar un texto que diga que iba a resucitar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho teológicamente nosotros? Y aquí explico, aquí les voy a dar un argumento nuevo para que ustedes fortalezcan todas las ideas que tienen, que son muy válidas y que estaban exponiendo ahorita citando textos, ¿sí? Ustedes citando el del Génesis, citando el del Deuteronomio, el de Isaías, etcétera. A Sabiduría 2 también. Eso, todos los textos que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento con los que hemos conectado la pasión y muerte de Cristo, ¿sí?, se resuelven con la encarnación. Entonces, el hecho de que Jesús se haya encarnado significa que se ha inaugurado un nuevo tiempo, ¿sí? Hay dos autores brasileños, ahorita se me olvida el nombre, es que son nombres en portugués, ¿sí? Libânio y Birgem, un sacerdote y una mujer laica, escriben un texto que se llama Escatología Cristiana, ¿sí? Y ellos allí hablan de la cercanía de Dios. Con la encarnación de Cristo, la cercanía de Dios se hizo evidente. Y con esa cercanía se ha inaugurado un tiempo nuevo. Ese tiempo es un tiempo kairótico o un tiempo de salvación. Por ende, todo lo que ocurra dentro de ese tiempo, es decir, entre la encarnación y el tiempo en el que nosotros estamos hoy, todo eso tiene una finalidad salvífica. Lo que tenemos que hacer es leer esos acontecimientos en clave teológica. Y eso es lo que va a hacer las primeras comunidades. No van a leer la muerte de Jesús en una perspectiva simplemente política o social, sino que lo van a hacer en términos teológicos. Por eso van a decir, claro, el que murió en la cruz, ¿sí?, es el mismo que ha resucitado. Por eso los relatos de resurrección muestran a Jesús, muestran que Jesús les muestra representan a Jesús mostrando las llagas, diciendo, venga, meta el dedo en la llaga, soy yo, denme de comer, tengo hambre, ¿sí? Entonces, todo lo que se busca es conectar y decirnos que todo lo que ha sucedido en torno a la vida de Jesús es con una finalidad de salvación. Y si Jesús murió en la cruz, entonces es porque eso hace parte, ¿sí?, del designio de Dios. Pero ¿qué es lo que hace parte del designio de Dios? ¿Que haya muerto de la manera como murió? No. Lo que hace parte del designio de Dios es el final que ha tenido Jesús. En ese orden de ideas, entonces, mientras estemos en un tiempo kairótico, que es este, ¿sí?, todo lo que acontece debemos leerlo en clave teológica. Y para eso nos vamos a apoyar en algunos textos como los que ustedes citaron, que nos van a permitir ver prefiguraciones, como le decía Juan Carlos, ¿sí?, prefiguraciones de lo que terminó sucediendo con Jesús. De lo contrario, si no se hubiera hecho esa conexión, ¿sí?, si no se hubiese hecho esa conexión, hoy no creeríamos en Cristo. Y hubiese sido uno de los tantos crucificados que Roma crucificaba todo el tiempo por ese temor a las rebeliones dentro de la provincia de Palestina o de la Gran Galilea. ¿Bien? Entonces, ese también es un esfuerzo muy importante en los evangelios canónicos, conectar la pasión de Jesús y la muerte de Jesús con los relatos de las Escrituras. Profe, entonces la Eucaristía es un resumen de lo que estamos hablando entonces, pasión y muerte y resurrección. Bueno, más que un resumen, Armando y compañeros, recuerden que es la Eucaristía que se ubica dentro del marco litúrgico, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de la liturgia, de la palabra y la liturgia eucarística. La Eucaristía se conforma de dos liturgias en una gran liturgia, ¿sí? La liturgia no es un resumen, sino es una conmemoración más bien de esos grandes sucesos
y por ende, como conmemoración, lo que hace la Eucaristía es recordarnos que Cristo está en medio de nosotros, que Cristo está presente, ¿sí? Y eso es lo más importante de la celebración eucarística. Cristo está presente. ¿Y cuándo se hace presente Cristo? Cuando está la comunidad de los bautizados, ¿sí? Que conmemorando su pasión, muerte y resurrección, sienten a Cristo aquí, ahora. ¿Sí? De hecho, esto es lo que se llama Ruiz de la Peña, un gran profesor de teología sistemática, lo denomina como la gran presencia de Cristo, ¿sí? Para Ruiz de la Peña dice que la segunda venida no sería propiamente la segunda venida, ¿sí? Sería más bien la manifestación última, porque Cristo vino, él habla de 3 momentos de la venida de Cristo. La venida de Cristo cuando se encarna, la venida de Cristo cuando se hace presente en medio de nosotros en la liturgia. Profe, eso es escatología. Escatología. En términos escatológicos, bueno, lo primero, la Eucaristía es una actualización. Quería como hacer una precisión, si me permite, o un aporte, profe. Sí, sí, claro. Bíblicamente, nosotros manejamos en nuestro castellano, y Rodrigo, que tiene varias Biblias, ahí me puede ayudar, el término de signo. Ya aquí tengo la Biblia en griego también, y es más propio el misterio de salvación, ¿no? Es la misterio porque se actualiza el misterio. Nosotros creemos en 3 venidas de Cristo. La primera fue el pleroma, el kairos. La encarnación. La encarnación. El pleroma es la plenitud de los tiempos, Cristo se encarna. Y en esa encarnación se da en María y llega a su plenitud en la resurrección. Ojo, hay un momento intermedio. La escatología intermedia es la Eucaristía. Cristo está en medio de nosotros, Cristo está con nosotros. Y de ahí, cuando hablamos del Cristo total, que es la escatología católica, que es la parusía, que traducen como segunda venida de Cristo, que propiamente no se debe traducir como segunda venida, sino la manifestación plena de la creación de Dios en su Hijo. Eso es lo que dice el escatón católico, es eso, la manifestación plena al culmen llega la creación. Tanto que dice la teología católica que es ahí donde se manifiesta. No quiere decir que Cristo no se ha manifestado, sino hacia dónde debe tender la creación. Ya por eso nosotros hablamos de que los únicos que han resucitado en cuerpo glorioso son Jesús y María. De resto, nosotros tenemos un encuentro, un juicio individual y esperamos que en esa manifestación plena se dé el juicio para todos. Eso es lo que dice la escatología católica. Y así es. La Eucaristía, por eso nosotros acabamos de celebrar hace 15 días el misterio pascual que se dio en 3 días. Pero si nosotros vamos a misa comúnmente, ¿qué celebramos ahí? Celebramos ese hecho trascendental. Ya es un sacrificio incruento, decimos nosotros. Ya el sacrificio cruento se dio hace 2020 años o hace 21 siglos. Pero el sacrificio incruento es que yo me ofrezco con Cristo, de ahí que cuando el sacerdote en el vino echa un poquito de agua, ese poquito de agua significa cada uno de nosotros. ¿Ya? Se ofrece junto con nosotros en el altar del sacrificio, porque es el cordero inmolado, se sigue inmolando, pero no de una manera cruenta, sino de una manera incruenta, como dice el término, perdón que vaya, es eso, ya no se derrama sangre, sino que se derramó para la salvación, se actualiza, por eso nosotros en la liturgia no se puede decir conmemorar, se dice actualización del misterio, porque ahí sucede, si no entonces sería, ¿para qué voy al sagrario? Si fuera una conmemoración. No, en el sagrario está presente Jesús y después de que el sacerdote consagra, queda realmente Jesús, entonces se actualiza el misterio. No es solo con el sentido como se originó de dárselo al enfermo, no, Cristo está presente y por eso sea presente, para que en la venida intermedia hay 3 venidas, ¿no? La venida intermedia, la venida de la parusía y la escatológica, que es la que le llamamos la parusía en términos griegos. Pero para digerir eso es, la segunda venida es la manifestación plena de Cristo a toda la humanidad, no a unos cuantos, a toda la humanidad, es lo que dice la escatología católica. Perdón, esa... Sí, no, efectivamente es así. Era lo que decía, ¿no? No es solo una venida, son 3 venidas. Y mientras estamos en esta que es la intermedia, la liturgia juega un papel fundamental. De hecho, el Apocalipsis es una liturgia. Todo el libro del Apocalipsis está enmarcado entre una liturgia, porque es recordarnos que en medio de la dificultad que están afrontando las comunidades del primer siglo, Cristo está en medio de ellos. Y mientras Cristo está en medio de ellos,
no hay por qué temer, que es también lo que nosotros hoy pues tratamos de mantener con seriedad. Bien. Una pregunta, disculpe. Sí, Sol. Una persona de a pie le puede preguntar a uno, y de hecho yo también me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué en el credo, creo que es el credo de Nicea, el credo largo, que se dice que Jesús resucitó según las Sagradas Escrituras? ¿Por qué se dice eso si usted está, profe, diciendo que eso no es así? No, efectivamente el credo lo dice, de hecho eso es tomado de la expresión de Pablo en la carta a los Corintios, ¿sí? O sea, para nosotros Cristo resucitó según las Escrituras, así no haya un texto específico que nos diga, y es que el Mesías tenía que resucitar, porque lo que decía ahorita, que no estaba contemplado que muriera. Decir que resucitó según las Escrituras, ¿sí? Nos ubica o nos remite a indicar que la lectura que se ha hecho de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es en clave teológica. Y para eso lo que se ha realizado es conectar, ¿sí? Conectar o tratar de ver alusiones o ver paralelos con lo que ha sufrido Jesús o lo que ha vivido Jesús en lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, los que más se utilizan son los cantos del siervo de Yahvé, ¿sí? Desde el capítulo 52 de Isaías hasta el 53, son 2 capítulos largos. De hecho, si nos vamos históricamente, para muchos biblistas, los cantos del siervo de Yahvé, o especialmente los cantos de sufrimiento, porque hay varios cantos, se pueden atribuir al profeta Jeremías, ¿sí? Muchos dicen que esos cantos son elaborados pensando en el profeta Jeremías, que es el que está viviendo una situación muy similar a la que escribe el profeta Isaías. Entonces uno diría, bueno, si esos cantos ya estaban atribuidos o pensados para una persona en particular, pues ¿por qué se le atribuyen a Jesús? ¿Sí? Pues se le atribuyen a Jesús simplemente porque la comunidad no está leyendo la muerte de Jesús en clave social, política, o histórica solamente, sino que lo está leyendo en una clave teológica. Está viendo en ese acontecimiento un acto salvador de Dios. Por eso cambia completamente la visión y nos permite acercarnos desde esa mirada a lo que acaba de acontecer con él. Ya, por favor, de hecho, es el gran desafío. Una preguntita, profe. Cuando usted dice, perdón, profe, algo corto, cuando usted dice que la Apocalipsis es una liturgia, ¿en qué sentido está usando la palabra liturgia? En este caso ha sido nuevo para mí como el uso del término. Claro, bueno, una liturgia o una Eucaristía, ¿sí? Un poco lo que decía Juan Carlos ahorita. Nosotros vivimos, la liturgia o la Eucaristía es lo que llamamos escatología intermedia, ¿sí? Entre la primera venida y la tercera venida, ¿sí? O la manifestación plena y total en que toda la Pascua, en que toda la creación será renovada en la persona de Cristo. Nosotros estamos en la intermedia y la que nos permite la conexión con la escatología final o la manifestación plena es la Eucaristía. Pues lo que pasa con el Apocalipsis es que es toda una liturgia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, en el versículo final, en el Ven Señor Jesús, en el Maranatá, estamos frente a una liturgia eucarística que nos está recordando o que busca recordarle a todas las comunidades del Mediterráneo que mientras Cristo esté con nosotros en la celebración litúrgica de la comunidad, no hay por qué temer, ¿sí? Y en ese contexto hay que leer Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis tiene un detalle muy interesante, ¿sí? Y es que no solamente busca reivindicar la Eucaristía como sacramento y como experiencia que nos anticipa a lo futuro, a lo pleno, a lo que vendrá, sino que también Apocalipsis nos dice que la liturgia debe servirnos para hacer una lectura, ¿sí?, crítica de la historia y enfrentar esa historia de tal manera que pueda ser transformada. De hecho, en un principio esa fue la primicia o las bases de la teología de la liberación. Cómo desde la liturgia nosotros hacemos una lectura de la historia. Lo que pasa es que luego llegó Puebla y detuvo el asunto, el documento de Puebla para Latinoamérica detuvo esa lectura, pero Apocalipsis no solo nos enseña que la Eucaristía nos conecta con lo futuro o lo pleno, que es la eternidad de Dios, sino que también nos moviliza a ser críticos y actuar frente a lo que está sucediendo
en la historia que se desarrolla ante nosotros. Entonces, por eso es lo que decía Sol. Muchas gracias, profe, muy amable. Rodrigo. A ver, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo entendido que el pueblo judío como tal no es que esperara un Mesías definitivo, sino que ha esperado varios Mesías. De hecho, Moisés fue un Mesías, un Mashiach. ¿Hay algún texto o alguna referencia donde se muestre que los judíos como tal esperaban un Mesías definitivo? Sí, Rodrigo. Miren, Israel, la expresión para el pueblo de Israel no había, ¿cómo digo yo? A ver, no había una cosa de eternidad. Para los judíos era el aquí y el ahora. ¿Sí? Todo se vivía en el aquí y el ahora. Pero ante la situación que sucedió con la monarquía entre los siglos noveno y sexto de su tiempo, séptimo, perdón, noveno y sexto, lo que sucedió con la monarquía obligó a los profetas a pensar en el asunto del futuro, ¿sí? Entonces ellos se vieron en la necesidad de desarrollar toda una teología profética sobre el futuro y van a ser los profetas los que hablen entonces de la venida de un Salvador, de un Mesías, ¿sí? De un ungido que pudiera restablecer el orden en Israel. Originalmente lo que plantearon los profetas de los siglos que acabo de mencionar, del periodo monárquico, tenía una finalidad y era como gran hermano del pueblo unirlos e integrarlos en un solo culto y en una sola esperanza. Con el paso del tiempo pasamos de la profecía a la apocalíptica y entonces se determinó ya en el cambio de discurso que al final de los tiempos Dios enviaría a su ungido para salvar a Israel. Esa esperanza se mantuvo desde, ya esta esperanza de los últimos tiempos apareció en lo que denominamos el judaísmo tardío, más o menos hacia el siglo V antes de Cristo, y desde allí se empieza a tener la idea, la idea teológica de que cuando llegue el final de los tiempos, Dios enviará a su ungido para salvar a Israel. Varias veces, como tú lo dices, sucedió que el judaísmo vio en algunas personas mesianismos, pero no mesías definitivo. Por ejemplo, durante el siglo II, con la rebelión de los macabeos, con Simón Macabeo y sus hijos, se vio en esta familia una experiencia, una especie de mesianismo temporal. Y de hecho se mantuvo casi hasta el tiempo de Jesús, pero en tiempos de Jesús, con la llegada de los romanos, que agudizaron más la situación en Israel y que llevaron a un nivel crítico muy fuerte, de mucho sufrimiento, de mucha injusticia, se atizó más la idea apocalíptica, ¿sí? Y esta idea apocalíptica entonces introdujo a Israel en una concepción escatológica. Pues para muchos el tiempo de Jesús fue un tiempo escatológico y apocalíptico. ¿Qué significa eso? Que para muchos en cualquier momento iba a aparecer el Mesías. Y cuando apareciera el Mesías significaba que Dios había irrumpido en la historia y vendría a transformarlo. Y hubo tres movimientos muy fuertes en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Los que esperaban un mesianismo político-militar, un mesianismo sacerdotal, ¿sí? Y un Mesías que renovara espiritualmente Israel, ¿sí? Pues, por ejemplo, los primeros eran de corte más bien revolucionarios, que utilizaron la violencia como forma de mesianismo. Los segundos eran los del statu quo, que eran la línea farisea y sacerdotal, que esperaban un sacerdote que renovara cultualmente y moralmente Israel y que vendría de las altas esferas sacerdotales. Y los terceros fueron los de Qumran, que decidieron aislarse, ¿sí? Aislarse del territorio, de la sociedad y aguardar que Dios hiciera lo suyo, ¿sí? Tanto la sacerdotal como las de Qumran, que eran los espiritualistas, decían que era Dios el que tenía que resolver esto, no nosotros. En cambio, los primeros, que eran los de político militar, decían que esto lo resolvíamos nosotros. Jesús no se ubicó en ninguno de esos tres escenarios. Jesús no ocupó, mejor dicho, Jesús
no entró, no se encasilló en ninguno de esos marcos, ¿sí? Por el contrario, lo que Jesús hizo o la manera como Jesús entendió la irrupción de Dios o la cercanía de Dios en ese tiempo apocalíptico y escatológico fue entrar en contacto con el otro. Y Jesús descubre que la manera como el mundo o como su pueblo puede ser renovado, puede ser salvado es a través del amor. Y por eso se dedica a curar a los enfermos, a decir que Dios es amor, a invitar al perdón, a la reconciliación. Y como es un hombre que cree en el amor, que cree que el amor es el mejor medio para curar y sanar a la sociedad, entonces de la misma manera como cree en el amor, asume la cruz en esa misma perspectiva. Pues no hay propiamente un texto único que nos hable de un Mesías, porque miren que habían 3 perspectivas o 3 miradas teológicas sobre el mesianismo. Jesús rompe con la tradición de su pueblo, que tenía 3 ideas de mesianismo, porque el mesianismo de él no se parece a ninguno, y al mismo tiempo crea una novedad. ¿Cuál es la novedad? Que el mundo se salva por el amor. Profe, pero si Jesús compartía algunas cosas de San Juan el Bautista que venía de los Qurrán. Algunas cosas que tenía San Juan Bautista era de los Qurrán. Eso nosotros lo dialogamos con Rodrigo, con el padre Oñoro, y tiene algunas semejanzas. De hecho, es porque de una u otra manera, Armando, podría ser, y de hecho algunos autores lo ven así. Yo no lo veo tanto así, aunque no niego que podría ser. ¿A qué me refiero que podría ser? Hay cosas de la praxis espiritual de Jesús que tienen relación con los qumramitas, ¿sí? Probablemente Juan el Bautista fuera un qumramita, ¿sí? Hay una novela de un profesor de Biblia alemán que se llama La sombra del Galileo, y es muy buena, se me olvida ahorita el nombre, La sombra del Galileo, y en esta libro novela, porque es un libro bíblico, pero a modo de novela, él plantea que Juan el Bautista probablemente fue expulsado de los qumramitas y por eso se dedicó al bautismo en el río Jordán, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo otro que nos dice que no podría ser de la línea qumramita? Porque los qumramitas eran estáticos. Se llama Thyssen Gerdt. Gerard Teyssen, ya me acordé, gracias. Entonces, ¿por qué te digo que no podría ser? Simplemente porque los qumramitas eran aquellos que decían que Dios era el que iba a hacer todas las cosas. Nosotros no hacíamos nada, por eso ellos se aislaron. Lo mismo un poco los rabinos y los sacerdotes. Dios es el que hará las cosas, ¿sí? Nosotros no hacemos nada. En cambio, Jesús descubre que sí nosotros tenemos que hacer. Dice, no, ¿cómo que Dios va a hacer las cosas? Nosotros somos los que tenemos que intervenir. Y se lanza por eso a anunciar el reino de Dios, que es un reino que tiene una finalidad de curar, ¿sí? A todas las personas, ya sea físicamente o espiritualmente. Sí, ese es el libro, Rodrigo. Yo lo tengo en otra carátula, pero ese es. Listo. Vamos a la diapositiva 3. Acercarse a un estudio de los relatos de pasión exige que nos liberemos de prejuicios confesionales, ¿sí? Y tanto prejuicios confesionales como de la línea judía como de la línea cristiana, ¿sí? Yo no digo que ustedes tengan prejuicios, ni mucho menos, no les voy a faltar al respeto, pero las ideas que ustedes exponían ahorita, de una u otra manera, se enmarcan dentro de lo que nosotros ya sabemos de la pasión y que es lo que está literalmente en los evangelios canónicos y en los textos bíblicos. Pero la invitación es un poco a liberarnos. Yo no diría que ustedes tengan prejuicios, vuelvo e insisto, sino más bien de las ideas que podemos tener previas para ver qué pasa al final del curso. Pero todos tenemos prejuicios, profe, eso es normal. Bueno, pero yo no quiero utilizar ese término para usted porque ustedes son biblistas en formación, entonces es imposible, yo no puedo utilizar eso. Eso es para otras personas. La investigación exige asumir una postura neutra frente a los relatos de judíos y cristianos frente al proceso que llevó a la muerte a Jesús. Eso es lo que quiero. Asumamos una posición neutra mientras dure el curso, ¿sí? Luego podrán sacar sus propias conclusiones, ¿sí? La lectura de los evangelios debe estar unida a los hechos históricos. Esto es fundamental y eso es lo que vamos a hacer aquí. Ustedes al final van a decir, ay, pero John Freddy, pero usted no hizo una lectura de la pasión así como en la Semana Santa, pero pues si ya la hicimos, ¿para qué la voy a hacer? A mí me interesa es centrarme en lo histórico para luego al final
hacer un cierre teológico. Bien. Bien, algunas fuentes, no, estos son como algunos datos para que ustedes los tengan, ¿sí? Fuentes históricas no cristianas que nos hablan de la muerte de Jesús y las fuentes cristianas. ¿Cuáles son las no cristianas? Flavio Josefo, en la historia de los judíos, pues nos describe lo que sucedió con un tal Jesús o un tal Cristo, que sus seguidores lo llaman así. Tácito Cornelio, en sus anales, también habla sobre alguna situación violenta que se dio en Roma tras el incendio de la ciudad a causa de los que algunos llaman cristianos, ¿sí? Para Tácito Cornelio, el cristianismo es una superstición, ¿no? De hecho, recuerden que hasta el siglo II, para los romanos, que eran una sociedad civilizada, ¿sí? Tan civilizada que los niños que no querían los mataban o los tiraban a los basureros o los tiraban al mar, simplemente porque no los querían y ya. Que tiraban gente para que peleara con animales en el Coliseo romano. Ellos eran muy civilizados, ¿no? Según Tácito. Pero entonces los romanos, que eran tan civilizados, consideraban a los cristianos como supersticiosos. Decían, incluso hay un historiador romano del siglo II, ahora me acuerdo el nombre, ¿sí? Creo que es Faustino, no. Eso sí es un prejuicio. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Hay un historiador del siglo II romano que decía que los judíos, que los cristianos eran un culto supersticioso de ignorantes, ¿sí? Que creían en algo que nadie había visto, ¿sí? Aludiendo al asunto de la resurrección, ¿sí? Es decir, para el mundo romano, los cristianos eran unos pendejitos oscurantistas que creían en supersticiones, ¿sí? Pero aún así Tácito lo nombra y dice, hay unas represalias en la ciudad de Roma a causa del incendio por unos cristianos supersticiosos venidos de Oriente, que al parecer creen en un Cristo que según su culto resucitó al tercer día, pero que nadie lo ha visto. Era un poco más o menos lo que describía Tácito. Es decir, Tácito nos ubica en ese contexto histórico, sin ser cristiano ni creyente, menciona el suceso de Cristo. Y finalmente el Talmud, ¿sí? El Talmud judío, que describe el procedimiento del derecho judío y en el que se explica que la muerte de Jesús estuvo dentro de los parámetros del derecho judío. Es decir, que no hay nada que reclamar en ese aspecto. Entonces miren que hay tres fuentes cristianas que nos ubican frente al suceso histórico de la muerte, de la pasión-muerte de Jesús. Y las fuentes cristianas, ¿sí? Pues uno de ustedes diría, no, pues los evangelios, profe, esas son la fuente. Pero recuerden lo que yo les he dicho, no todo lo que dicen los relatos son sucesos históricos. El caso de la Verónica aquella, ¿sí? O sea, no significa que todo el relato de pasión es una invención teológica, no, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no todo lo que dicen los relatos son hechos históricos, ¿sí? Entonces, si bien los textos del Nuevo Testamento se muestran discretos frente a la crucifixión de Jesús, los relatos de pasión en los evangelios son una buena fuente de estudio, ¿sí? Aunque carecen de una fuerza histórica que es la que estamos mencionando. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿y esto qué le quita o qué le pone a la fe nuestra, no? Seguramente puede que ni le quite mucho, ni le ponga mucho tampoco, ¿sí? Lo que pasa es que como estamos en una especialización en Sagrada Escritura, pues la idea es que ustedes que son biblistas en formación, pues tengan ya un conocimiento nuevo frente a este tema de los relatos de pasión. Esa es la finalidad. Seguramente que este curso no se lo vamos a dar a las estudiantes de Armando, ¿no? No tiene sentido pues que les demos ese curso o a nuestra mamá o a nuestros habrán cosas que no se necesitan, ¿sí? No, le da un infarto a Viejita. Que usted les diga que la Verónica no es un personaje real, imagínense, ¿sí? Me sacan a patadas de allá. Bueno. Muy bien. Apenas estamos terminando la introducción, afortunadamente son 6 sesiones. Entonces, miren, aquí están los 9 temas que vamos a ver a lo largo de estas 6 sesiones que vamos a tener en estas 2 semanas, ¿sí? Primer punto, ¿qué sucedió antes de la pasión? Segundo, la actitud de Jesús durante la pasión. Me gusta, este es un tema que me parece bello.
Tercero, el arresto de Jesús. Cuarto, el proceso jurídico. Lo vamos a ver desde las dos ópticas, desde lo histórico y desde los evangelios. Quinto, el camino de la cruz. Sexto, ¿qué pasa durante la crucifixión? Séptimo, la sepultura para los ajusticiados, prácticas judías y prácticas romanas. 8, después de la muerte de Jesús. Y 9, algunas conclusiones sobre los relatos de pasión. ¿Bien? Esta es como la ruta del tema a lo largo de estas 6 sesiones. ¿Cómo las ven? ¿Les parece bien? Muy interesantes. Bueno, gracias, Gloria. Vamos a ver entonces. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que sí, no todos han estado presentes en esta sesión. Falta, por ejemplo, Carlos Augusto. Entonces, y como estoy grabando está Rodrigo también. Esta clase, entonces sería posible que yo la publicara en YouTube para que consultaran a aquellos que han faltado a la sesión, o cómo haríamos para que ellos se actualizaran con la clase. A mí me parecería interesante lo de YouTube. Me preocuparía es que de pronto Rodrigo, alguien que no esté en el que no vaya a seguir la sesión del curso, o que no esté en el escenario de la preparación, pues después puede hacer algunas, no sé, apreciaciones incorrectas. Si se fuera a publicar todo el curso, sí me parece que sería bueno para que la gente tenga toda la secuencia. Okay. Sí sería en esa perspectiva. Si puedes hacer ese ejercicio, no tengo ningún problema. No, mira, Rodrigo, si quieres, si se van a publicar todas las sesiones, si vas a publicar todas las sesiones, para que no quede nada por fuera, estaré de acuerdo en que ya tú decidas si lo haces privado o público, no tengo problema. Si solo vas a publicar esta porque es para los que no estuvieron hoy, entonces sí te recomendaría privado, pero si lo haces con todas, entonces no hay problema. Sería chévere publicarlas todas, pero pues con su autorización, profe. Sí, no tengo problema. Igual pues reclamos se atienden después de la cuarentena. Bien, entonces vamos a continuar. Igual recuerden que no terminamos hoy, entonces estaremos aquí 6 encuentros. Vamos a la diapositiva 5. Antes de la pasión, ¿qué pasa? La ventaja es que ustedes ya conocen los relatos de pasión, entonces no hay necesidad de leerlos todos 4 además porque son larguísimos. Solo Mateo tiene 2 capítulos larguísimos. Vamos aquí entonces, antes de la pasión. Dado que los hechos de la pasión se desarrollaron en Jerusalén en los días previos al Pesaj, o sea, la Pascua, es necesario saber qué sucedió antes en Cafarnaún y sus alrededores que no puso en riesgo la vida de Jesús. ¿Sí? O sea, la pregunta es, antes de que lleguemos a la pasión, según lo que nosotros podemos intuir o lo que hasta donde se han podido acercar los estudiosos, la predicación del ministerio público de Jesús en el reino, anunciando el reino de Dios, pudo estar entre 3 años como máximo y 1 año o 6 meses como mínimo. ¿Sí? Siempre se creyó que eran 3 años, pero algunos estudios recientes dicen que podría ser mucho menos e incluso algunos hablan de 6 meses solamente. Los más sensatos hablan de 1 año a 1 año y medio. Indistintamente que hayan sido 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, tenemos que preguntarnos ¿por qué nadie detuvo a Jesús? ¿Sí? Si Jesús no está dentro del marco de las figuras mesiánicas que el judaísmo esperaba, ¿sí? Y de hecho lo que plantea es romper con la tradición y proponer algo nuevo sobre lo que es el mesianismo y la irrupción de Dios en la historia, ¿por qué va a durar tanto tiempo? ¿Por qué lo dejan andar como Pedro por su casa sin que nadie lo detenga? Sabemos por los evangelios que Jesús tuvo conflictos serios con los fariseos, que eran la línea erudita que cuidaba la ley, eran los grandes exégetas de su tiempo. De hecho, hay unos grandes muy importantes y que han pasado a la historia como Gamaliel, ¿sí? Pero la pregunta es esa, ¿por qué nadie detuvo a Jesús y por qué solo lo van a detener cuando llegue a Jerusalén? Incluso llegando a Jerusalén, ¿se acuerdan que Jesús arma un alboroto por allá? ¿Sí? Que es lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos, que llega en un burrito, dice el Evangelio de Juan, llega en un burro,
como si fuera un rey, porque recuerden que el rey entraba a la ciudad en burro. La entrada triunfal. Eso, Gloria. Llega a Jerusalén, la gente le tira las matas, recoge los ramos, bueno, todo esto que había en ese tiempo, seguramente ramas de olivo, no propiamente de las que nosotros tenemos acá. Y la gente lo recibe súper bien y no, pues parece ser que todo va súper bien, ¿sí? Incluso llama la atención que previos a la Pascua, que se calcula que en Israel podía haber entre 180.000 personas e incluso algunos hablan hasta de 500.000 personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dejan entrar así de esa manera? E incluso no solo entra, sino que va al templo y arma un alboroto del tremendo, al punto, bueno, no es que entra al templo, realmente va a los alrededores del templo. Ahorita les mostraré una gráfica si alcanzamos hoy, si no en otra sesión. Pero va a los alrededores del templo, pelea con los cambistas, se saca a los animales, y uno dice, oiga, pero es que no hay policía, no hay SMAT que detenga a este señor revoltoso que está armando tanto alboroto. Entonces, uno antes de la pasión hay que preguntarnos todo eso, ¿sí? Algunas ideas que nos pueden ubicar lo que pasó antes de la pasión. Primero, Jesús en Galilea mantiene una vida como cualquier otro, trabaja, descansa, va a la sinagoga en sábado. La única diferencia es que no se casa, ni tiene mujer, ni tiene novia, ni está comprometido, ni se va a casar. Y mucho menos hijos. Pero en lo demás, tiene una vida normal. Segundo, anuncia el reino de Dios. ¿Y qué es para Jesús anunciar el reino de Dios? Atender a los enfermos, liberar a los endemoniados y anunciar la palabra. Eso es lo que hace Jesús. Tercero, sostiene discusiones acerca de la interpretación de la Torá con los fariseos. De hecho, el problema entre Jesús y los fariseos, y esa podría ser una razón por la cual lo que sucede antes de la pasión no pone en peligro a Jesús, es porque lo que plantea Jesús como judío que es una visión diferente de la ley, y para eso no hay problema. De hecho, los rabinos en la sinagoga tenían cada semana discusiones sobre los textos. Como nosotros hoy nos sentamos 10 creyentes a leer un texto y usted lo interpreta de una manera o de otra y hay discusiones, argumentos van, argumentos vienen. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Que parece ser que la cosa se vuelve tensa en la medida que va pasando el tiempo y deciden expulsar a Jesús de la sinagoga. Pero la expulsión de Jesús de la sinagoga no es por la interpretación de la ley. Es decir, en el mundo judío antiguo no había problema en que cualquier hombre judío mayor de 12 años hiciera una interpretación de la ley. Eso no era escandaloso ni generaba ningún problema. Era una visión diferente. A Jesús lo expulsan de la sinagoga es porque hace milagros dentro de la sinagoga. Esa es la razón por la cual lo expulsan. Porque la sinagoga en sábado es sagrada y no se puede realizar ninguna práctica distinta a la interpretación de la Torá o de la ley. Bueno, más de la Torá que de la ley realmente, porque la ley, recuerde que solo es el Pentateuco, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Pero Jesús, como cualquier otro judío, sostiene discusiones interpretativas frente a la Torá. Y cuarto, tiene buenas relaciones con las personas, ¿sí? Miren que Jesús, el jefe de la sinagoga lo manda a llamar cuando la hija se le enferma. ¿Se acuerda cuando la hija de Jairo se enfermó? ¿Qué pasó? Jairo mandó unos criados y le dijo, vaya, busquen a Jesús, que vivía aquí a 2 cuadras, a 1,5 cuadras realmente. Jesús vivía a 1,5 cuadras de la sinagoga en Cafarnaúm, ¿sí? Vaya, llámelo, dígale que mi hija está enferma, a ver si me echa una mano. Si yo como jefe de la sinagoga lo mando a llamar es porque lo conozco y porque tengo una buena relación, no somos enemigos. El centurión romano de ese territorio, seguramente de Cafarnaúm o de Tiberíades, que son ciudades cercanas al lago de Galilea, también lo manda a llamar. Vea, tengo una persona enferma, un centurión un criado al que yo quiero mucho, ¿sí? Hay muchos que han especulado sobre ese pasaje porque dice que lo ama, pero uno no sabe qué pensar frente a eso, pero es un criado muy importante, también lo cura, tiene contacto con mujeres, con hombres, hasta con los niños permanentemente. Es decir, la gente sabe dónde vive Jesús. ¿Ve dónde vive Jesús? El de Nazaret, aquí a la vuelta de la esquina, en la casa de Pedro, ahí llegando antes de llegar al lago, ahí vive Jesús. Ahí preguntas por él que ahí te dicen. Es decir, todo el mundo lo conoce. Hasta los notables del pueblo saben quién es, qué hace. Al parecer saben que tiene una habilidad para curar o para atender a las personas y lo atienden. Es una vida normal, ¿sí?
esa vida normal no pone en riesgo a Jesús. Seguramente que en los pueblos se ha regado la noticia de que hay un predicador nuevo o que tiene algunas interpretaciones de la ley diferentes, que al parecer también cura personas, libera endemoniados, que ha tenido algunos altercados con algunos fariseos, pero que la cosa no trasciende a más, ¿sí? Es una vida normal. La pregunta entonces, hay dos preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Qué hizo Jesús en Galilea? ¿Qué tipo de relación tenía con las personas? Por lo que acabamos de decir, una buena relación, cercano, la gente lo aprecia, lo conoce, no entra en conflictos mayores con otras personas, hasta que curan la sinagoga y lo tienen que sacar. Y la segunda, ¿qué hace en Jerusalén que le ocasiona tanta hostilidad por parte de las autoridades de aquella ciudad? Miren que el problema de Jesús no es en Galilea, en los pueblos. El problema con Jesús es en la capital. Ahí es donde entra el gran problema. Y miren lo curioso, ¿sí? En Galilea Jesús predicó y enseñó y anunció el reino de Dios. En cambio, en Jerusalén, primero, no predica el reino de Dios. Nunca en los relatos que tenemos de Jesús en Jerusalén vemos a Jesús predicando, diciendo el reino de Dios se parece a esto, el reino de Dios es como un señor que sembró una matica, una semilla de mostaza y que creció, ¿no? Jesús en Jerusalén no predica el reino, ¿sí? Solo el Evangelio de Juan nos pone a Jesús haciendo milagros en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuál es el milagro que Jesús hace en Jerusalén según el Evangelio de Juan? Bueno, hace dos realmente. Bueno, ustedes ahorita me demostraron que conocían muchos textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo están con los del Nuevo. Cuando cura al que está tullido ahí al pie al ciego. Al ciego, bueno. Al ciego el que está en la piscina de Bethesda. Exacto, sí. Cura a dos, al ciego y al tullido, al que estaba ahí enfermo. Bueno, podríamos hablar incluso de un tercero, que es la multiplicación de los panes, que es la que da origen al capítulo 6 del discurso del pan de vida, ¿sí? Pero lo que pasa es que no nos muestra a Jesús multiplicando los panes, sino que dice, después de multiplicar los panes, vino Jesús. Pero realmente no nos muestra la escena, pero nos dice que al parecer también realizó ese otro signo allí. Recuerden que para Juan no son milagros, sino signos, ¿no? Profe, yo creo que las autoridades religiosas no tocaban a Jesús por la popularidad que él tenía, porque hemos visto en algunos pasajes que no lo tocan a él porque lo sigue mucha gente y lo sigue el pueblo. Pero Armando, vea, Pereira, un detalle. Mire, eso hubiera sido cierto, pero en Galilea. Pero en Jerusalén nadie lo conoce. En Jerusalén hablaba, desde las estadísticas, que en Jerusalén, previo a la Pascua, podía haber entre 180,000 personas y hasta 500,000 personas. Para una ciudad de hace 2000 años, eso era un montón de gente. Profe, ¿sí? Perdón que interrumpa. Hay un cuadro, no recuerdo, de la pintura universal. ¿De dónde? No sé, un cuadro, no recuerdo cómo se llama La Pasión de Cristo. Y resulta que el cuadro, que es lo magnífico, o sea, pasan a Jesús que va con la cruz y pasan a la escena del crucificado y un montón de gente en todas sus actividades, o sea, todas sus actividades, los talentos, los que estaban allá, o sea, que lo que se puede interpretar del cuadro y cómo uno puede, digamos, hacer cierta conexión, si se me permite decirlo, sí, es que fue un hecho aislado en medio de toda esa gente. O sea, en medio de toda esa gente se permite lo que retrata el artista, resumiendo toda la historia de eso. No quiere decir, pues, pero también recrea de esa manera y permite como entrar en esa conexión y decir, bueno, es que también, sí, para nosotros, después de la resurrección ya tomamos conciencia. Es que para nosotros, desde 2020 años, saber que Cristo resucitado, pero en ese momento, ese hecho histórico como tal de la crucifixión y muerte, para mucha gente en Jerusalén fue aislado. Para muchos judíos fue aislado. Total. O sea, no se toma conciencia y quienes toman conciencia de ello plenamente, y es lo que estamos viendo en este momento en la Pascua, en los relatos de Pascua, es eso. Ellos se dan cuenta y toman conciencia de quién era el crucificado es por la resurrección. Antes no. Pero totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Padre, pero yo creo que el pueblo de Israel sí sabía
o sea, teológicamente sí sabía por los signos que hizo Jesús, sí sabía quién era él, por eso no lo tocaban. Pero no, pero ya, Armando, pero no, mira que los signos son realizados en Galilea, por eso la diapositiva 5 tiene los dos cuadritos. En Galilea lo conocen todos, el jefe de la sinagoga, los maestros. Los chismes vuelan a todas partes del mundo. Pero Armando, es que en ese tiempo... Una cosa, que lo que hacen con Jesús por su pasión y muerte es una jugada política, más no teológica, porque ellos sí lo sabían, pero porque ellos le tenían miedo también a los romanos, ¿no? Claro, no, mire, entonces vamos aquí, ¿sí? Me uno a lo que plantea Juan Carlos. De hecho, en parte hay una imagen que les tengo que nos va a mostrar un poco eso, ¿sí? O sea, a Jesús lo conocen en Galilea, ¿sí? Y recuerden que los pueblos de Galilea eran pueblos de 200 personas, de 300 personas. Se dice que Cafarnaúm, que era un pueblo un pueblo grande, tenía alrededor de 1.200 a 1.500 personas según los hallazgos arqueológicos. Cuando vayan allá se van a dar cuenta. Estamos hablando de un pueblo de 3 cuadras, o sea, es un pueblo de 3 cuadras, Cafarnaúm, ¿sí? La más grande era Séforis, y Séforis no tenía sino alrededor de 5 cuadras, es decir, estamos hablando pues de ciudades o pueblos sumamente pequeños. Pero un poco ahorita para que Armando no se nos vaya a sentir, mire, efectivamente, ¿qué es lo que pasa en Jerusalén? ¿Por qué en Jerusalén Jesús tiene riesgo y por qué en Galilea no? Porque si bien en Jerusalén no predica el reino de Dios, sino que Juan nos presenta esos dos signos, ¿qué pasa cuando Jesús va a Jerusalén? Según el relato, entra con pretensiones políticas. Montarse en un burro y entrar por la mitad de la ciudad, eso es un mensaje político. Y en eso estoy de acuerdo con vos. Hay una pretensión política, sí, pero la pretensión política la pone Jesús, ¿sí? O al menos eso nos dice el Evangelio de Juan. Y segundo, también nos lo dice el Evangelio de Juan, realiza un ataque simbólico al templo. Jesús sabía que sin armas no se podía tomar el templo, ni mucho menos la ciudad. ¿Quién se va a tomar una ciudad tan grande sin tener ningún arma? Ya lo habían intentado algunos personajes, ¿sí? Simón Bar Cosiba, por ejemplo, lo había intentado ya. Pero otro detalle que tenemos que mencionar es que en tiempos de Pascua, ¿sí?, en la Torre Antonia, que era una torre que estaba al lado entre el templo y el palacio de los sacerdotes, ¿sí?, se ubicaba todo un escuadrón de soldados romanos para vigilar y controlar la ciudad, porque evitaban que en tiempo de Pascua se pudiera dar alguna revuelta judía. De hecho, más adelante se va a dar una revuelta judía en previo fiesta de Pascua, ¿sí? Entonces, estamos ante una ciudad militarizada, una ciudad multitudinaria, llena de gente que ha venido a la Pascua, ¿sí? O sea, este nazareno, ¿sí?, si entra con pretensiones políticas y hace un ataque simbólico al templo, ya se empieza a meter en problemas. O sea, eso ya es un problema para este momento. Entonces, antes de la pasión se dan esas dos cosas. Un Jesús que no entra en conflicto, no tiene conflictos en Galilea, pero que al ir a Jerusalén sí entra en conflicto. Y esto es muy interesante, ¿saben? Porque es muy interesante lo que sucede en Jerusalén. Recuerden que los discípulos le han impedido a Jesús varias veces que vaya a Jerusalén cuando él ha dicho que quiere ir. Pedro se le opone, le dice, pero ¿cómo vas a ir hasta allá? Es decir, todos saben el peligro que representa ir a Jerusalén y sobre todo ir en la postura de Jesús, que es una postura de amor, es una postura de no a violencia, no armas, pues entonces es muy complejo el asunto. Pero Jesús, ¿sí?, siguiendo la coherencia con el reino que está anunciando, sabe que tiene que ir a Jerusalén y enfrentar los poderes que allí hay. De tal manera que enfrentar esos poderes le van a traer unas grandes dificultades. Profe, ¿qué hace en Jerusalén y qué hace en Galilea? El mismo Jesucristo lo sabía porque cuando mataron a San Juan el Bautista, él se va con los apóstoles por allá a Acópolis, se va bien lejos, porque él sabe que él no puede estar muy cerca de Jerusalén porque lo van a matar. No era el momento de él, no, según lo que él decía. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 11 nos va a decir que Jesús no iba a Jerusalén en el día, pero no dormía no pasaba la noche ahí.
nos va a decir que, no, como le pasó a muchos perseguidos políticos en su tiempo, ¿sí? Que no pasaban 2 noches en un mismo lugar. Jesús nunca dormía, dice el Evangelio de Juan, que iba a Jerusalén de día, pero no iba de noche. De noche se iba a Betania, ¿sí? A las afueras, al campo, porque seguramente ese texto puede estarnos indicando que la situación era tensa. O sea, para que Jesús no pase la noche en Jerusalén, estando todo el día allí, es porque teme o saben de algún peligro que puede estar representando su presencia en ese lugar. Entonces, bien, queda claro en la diapositiva 5 por qué no lo detienen o por qué no tiene graves conflictos que pongan su vida en riesgo en Galilea y por qué si Jerusalén se convierte en un lugar de peligro y de riesgo para Jesús. La diapositiva 6, al menos si alcanzamos a ver la 6. La actitud de Jesús durante la pasión. Esto, les decía, me parece bello porque realmente a mí me evoca una muy buena enseñanza o reflexión para nosotros como cristianos. ¿Sí? ¿Cómo es la actitud de Jesús durante la pasión? Cuando leemos los evangelios, descubrimos que el estado anímico de Jesús en su vida prepascual no es la tristeza, sino la gozosa serenidad. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es la kenosis? No lo he escuchado, pero... Kenosis significa anonadamiento, lo de Filipenses, abajamiento. Abajamiento, exacto. O vaciamiento también. Sí. Sí, miren, ¿por qué la actitud de Jesús no es de tristeza, sino de gozo, de serenidad? Porque tiene claras las implicaciones que tiene el reino de Dios. ¿Sí? Anunciar el reino implica guardar coherencia con lo que se dice y lo que se hace. Y Jesús no va a asumir la cruz nunca con tristeza. De hecho, si bien siente temor, el temor es diferente a la tristeza, ¿no? Siente temor y llora lágrimas de sangre, como dice el Evangelio de Juan, que significa que está ante un gran sentimiento, ¿sí? Pues efectivamente lo que Jesús, si bien Jesús experimenta eso, el miedo, no significa que esté triste, por el contrario está tranquilo, está sereno o está gozoso. ¿Sí? Por eso cuando recorremos las páginas de la Pasión, comprobamos que Jesús, serenamente gozoso, transmite gozo y alegría a la gente. Jesús nunca se queja durante su experiencia de detención, durante el momento del juicio, de la pasión y de la muerte. Jesús nunca, ¿sí?, le transmite a la gente un sentimiento distinto a la alegría. ¿Sí? De hecho, la película... Pero mire, profe, que ¿sí?, hay un momento en que, pues, el dolor tan inmenso que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa expresión es más como de dolor o de tristeza o desolación, ¿no? ¿Cómo la tomaríamos allí? No, esa expresión es de un salmo, ¿no? Y ese es un salmo de agradecimiento, ¿sí? Aunque uno no lo creyera, es un salmo en el que el orante agradece a Dios a pesar de... Primero viene el cuestionamiento y luego viene el agradecimiento. Pero lo que Jesús no se está quejando propiamente, está es agradeciendo, ¿sí? Incluso algunos lo llaman que este es un salmo sapiencial, que recoge una gran profundidad en la que se encuentra, donde el orante expone su situación, pero al final, después de exponerla, agradece por el momento en que está viviendo y confía su vida plenamente en las manos de Dios. Entonces no es que estemos ante un Jesús que cuestiona, sino ante un Jesús que está exponiendo su estado actual para agradecer por ella, por agradecer por esa situación, y finalmente se pone en las manos de Dios. Es un salmo de 3 momentos bien interesantes. No significa que esté cuestionando, está presentando su situación a Dios, que es distinto. En cuanto entonces las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, no son propias palabras de él, entonces sería. Bueno, vamos a decirlo más adelante, Gloria, pero que un crucificado pudiera hablar en la cruz bajo la forma como los romanos lo hacían, era muy poco probable. Y si hablaba,
pues nadie lo podía escuchar, ¿sí? Porque los crucificados, nadie, como lo decían ahorita, Rodrigo, creo que era con el texto de Deuteronomio, que a mí me crucificaran y me dejaran allá en el basurero, no era solo sinónimo de vergüenza para mí, sino que también para mi familia. Y normalmente no se permitía que nadie se acercara a los crucificados, ¿sí? Los únicos que se quedaban allí custodiando hasta que murieran los crucificados eran los soldados. Y no es que estuvieran allí propiamente atentos a escuchar qué era lo que decían para copiarlo y luego pasárselo a las demás personas. De hecho, con las palabras estamos también, incluso recuerden que tanto el Vía Crucis como la liturgia, como el sermón de las 7 palabras, son actos de piedad, ¿no? Lo realmente, lo litúrgico, propiamente dicho, y en esto creo que Juan Carlos me puede desmentir o afirmar, lo propiamente litúrgico del Viernes Santo es la liturgia de la liturgia de la pasión y la comunión y la oración universal. Tanto el Vía Crucis como la sermón de las 7 palabras más son actos de piedad, ¿no? Sí, no entran dentro de la liturgia. Recordemos pues que el Jueves Santo se termina con la exposición. No tendría que ser exposición del Santísimo y no del copón. Ajá. El copón, para que por favor, cuando no le dé pena decirle a su amigo sacerdote padre, sin ánimo de ser rigurista en la ley, porque la exposición del Santísimo es lo más grande, pero el sentido es eso, porque hay un sentido teológico detrás de eso, ya que se entiende. El viernes la única celebración empieza con la postración del sacerdote de eso, los relatos de pasión y la oración universal por la humanidad y por la iglesia. El único litúrgico. Ya lo que vi, y la comunión, ¿no? No se celebra en ninguna parte del mundo Eucaristía. Ninguna parte del mundo se celebra Eucaristía. Ni siquiera misa de Ezequiales se puede celebrar, ¿ya? Entonces, allá iba yo. Y termina propiamente con la comunión, se vuelve a dejar el altar sin el mantel hasta la celebración del sábado en la noche. Pero lo que es el Vía Crucis, lo que es el sermón de las 7 palabras, ya la procesión que quiera hacer de la parroquia, ya eso es, digamos, la devoción popular. Pero la celebración propiamente litúrgica, digamos, a la que estamos obligados a ir, porque la gente va al Vía Crucis, pero mucho no les gusta ir a la celebración de la liturgia, y propiamente a la que tiene que ir, a la que tiene preceptos, si me permite la palabra, es que es precepto, la de precepto es esa, sí, claro. No es el Vía Crucis. Muy bien, entonces mire, entonces allá quería llegar, Gloria, para decirte que las palabras pueden ser más construcción de las comunidades que elaboran los evangelios y que tienen un propósito también, ¿no? También hay ahí todo un mensaje que busca enviarnos los evangelios a las comunidades de hoy. Ahora, no porque Jesús no las haya pronunciado propiamente en la cruz, no significa que no sean válidas, ¿no? Recuerden aquí, y yo por eso cuando ustedes escogieron relatos de pasión, yo dije, bueno, aquí vamos a tratar de manejar algo también de sinópticos, ¿sí? ¿Por qué digo yo que si son construcción de la comunidad que escribe los evangelios no son problema, ni generan ninguna dificultad? Simplemente porque quienes están escribiendo los evangelios, que son las comunidades de la segunda generación, tienen el derecho, óigame bien, tienen el derecho de una cosa que se llama la necesidad pastoral, ¿sí? La necesidad pastoral. Y la necesidad pastoral, estos autores originales la convirtieron en una forma teológica para tratar de explicar o ampliar cosas que de pronto, como la comunidad no tuvo acceso al episodio como tal, le pudieran dar una mejor explicación, una mejor acercamiento de lo que fue la pasión y la muerte de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, si uno se pregunta quién estuvo presente en el juicio de Jesús, si el juicio era en la casa de Pilatos, y a la casa de Pilatos no podía entrar cualquier judío. ¿Quién estuvo ahí de testigo para ver qué hablaron, qué dijeron, si Pilato le lavó las manos o no le lavó las manos? O sea, el único que estuvo ahí que pudo decir, pues Judas, pero como se mató. No, entonces, de hecho, ni Judas, porque acuérdese que los únicos que pudieron entrar a la casa del Sanedrín y se quedaron en el patio fue el discípulo amado y Pedro también. Cuando descubrieron a Pedro, acuérdense qué hizo. ¿Se acuerdan qué hizo?
Entonces, exacto, Jesús queda totalmente solo en manos de sus enemigos. Es decir, entonces estamos ante una cosa que llama la necesidad pastoral, que es muy propia de los evangelios para poder dar explicaciones o ampliar ideas de lo que tiene que ver con los relatos de pasión. Profe, una pregunta. Perdón, te interrumpo. Hay una parroquia en Cali que se llama la parroquia Nuestro Señor de las Angustias. Y hay el cuadro más viejo, es mi parroquia de origen, ya es mi parroquia de origen, y es el cuadro más viejo de la arquidiócesis, está desde 1742. Ese cuadro no me encanta solo porque sea mi parroquia, sino porque yo lo averigué, lo investigué. Además de toda la escena pues, que hay de aparición, muestra a Jesús, un Jesús solo, abandonado, en el momento antes de ser llevado a la crucifixión. ¿Ya? Es un cuadro que también lo pueden encontrar en el Salón Cañaveral de la arquidiócesis allá en la Curia. Es una réplica, pero el original está en la parroquia Nuestro Señor de las Angustias, para cuando salgamos de la cuarentena, quieran ir a la parroquia y conocerlo. Es un cuadro muy bonito y muy antiguo, una reliquia, y es una obra de arte inmensa que tiene nuestra arquidiócesis. Qué pena irla. Antes de que me olvide, profe, perdón, les mandé al WhatsApp, tanto del académico como al personal suyo, la imagen de la que yo le hablaba, ¿ya? No tiene muy buena resolución, se llama Camino del Calvario, propiamente. Es de 1542 más o menos, y es una imagen muy, muy bonita que retrata eso, de Jesús que va con su cruz, pero el resto le dando la espalda. Es un cuadro que a mí me encanta personalmente. Tal vez no se ajusta, pero me lleva a lo que decía Juan Pablo II cuando entraba a Notre Dame, esa catequesis visual que te da la iglesia a través de las imágenes, de eso, ¿no? De entrar en esa conexión espiritual, en esa conexión, digamos, si me permiten, teológica, que se conecta con los evangelios. Bien, gracias, Juan Carlos. Armando, ¿ibas a decir algo? Profe, una pregunta. Yo pienso de lo que estamos hablando, de que tú me decías que Jesús no se quejó de todo lo que le pasó en su pasión y muerte, pero yo pienso que como estos evangelios fueron escritos mucho antes, o mucho después, perdón, de lo que pasó, yo pienso que de pronto el escritor sagrado quitó toda esa, pues que Jesús se quejó, digamos, así que yo pienso que Jesús también fue hombre y también sintió y no fue nada fácil lo que él le iba a pasar. Él tenía todo el derecho en quejarse porque si a uno lo van a llevar a una cosa de esas, se queja, pues sería tu punto de vista. Profe, es lo mismo que la muchacha, las colombianas que están en la India y que no han podido venirse para acá, para Colombia, y ellas están diciendo, si salen a la calle, les dan juguete, les dan perrero, les dan allá la gente es con una vara y les pegan. Bueno, pero un perreo es otra cosa, Armando, en el contexto latinoamericano. No, estoy de acuerdo en que, digamos que podría pasar, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿A dónde viene el argumento que yo estoy planteando? Y con esto finalizo porque nos quedan 3 minutos, ¿sí? Un análisis atento de los evangelios nos descubre a un Jesús familiarizado con el dolor. Así como la malicia y la doblez de muchos sorprende y extraña a Jesús, el dolor no le sorprende. Jesús sintoniza fácilmente con los dramas y los sufrimientos de la gente. El dolor ajeno le afecta y le moviliza. La muchedumbre postrada, los ciegos de Jericó, la madre de Naín, todos ellos suscitan en Jesús ternura, compasión y un impulso a aliviar el dolor, ¿sí? Obviamente, seguramente históricamente, Armando, que Jesús tuvo que haber experimentado el dolor y generarle una gran angustia. Pero aquí hay una cosa bien importante, Armando, y es que ¿qué es lo que nos lleva a hacer otra lectura del dolor a nosotros como cristianos? Y creo que tú lo viste conmigo cuando vimos el curso de profetas en su momento, ¿sí? Cuando un profeta o una persona asume el encargo de Dios y lo lleva por fidelidad hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Esa persona, ¿sí?, cuando llegue el momento de la prueba o de la tribulación, no debe sentirse sola ni olvidada. ¿Por qué? Porque cuando un profeta o una persona lleva feliz término en lo que Dios le ha encomendado, Dios se encarga de él, lo acompaña, lo proteja, lo cuida hasta el final. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Bien, vamos a cerrar aquí porque nos queda 1 minuto. Empezaremos el próximo jueves con el tema Jesús es detenido. ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué pasa con ese tema de la detención?
Espero haya resultado para ustedes interesante esta primera sesión. Jueves entonces a las 7 de la noche, nos vemos viernes y no se olviden de participar del foro, por favor. Que tengan un feliz sábado, que la pasen muy bien, que el Señor los bendiga, los proteja, los siga acompañando.